Bienvenidos al tercer episodio de Fútbol y Finanzas Podcast. Hoy tenemos con nosotros a Rafa Gómez y más que presentarle yo, bueno, quiero que se presente él y nos cuente quién es Rafa Gómez. Bienvenido, lo primero. Muchas gracias, Víctor. ¿Qué tal? Pues soy Rafa Gómez, soy presidente de la agrupación deportiva Cala Pozuelo y soy fisioterapeuta. Fisioterapeuta, tienes tu propio centro. Tengo mi centro en Pozuelo también, un centro de fisioterapia y alguna cosita más que vamos comentando. Eso es. Pero bueno, me gustaría comenzar por tu relación con el fútbol. De toda la vida, entiendo, has jugado, has sido portero además. Sí. ¿De dónde viene todo? ¿De dónde eres? ¿Cómo comenzaste? Yo soy de Málaga, de un pueblo de Málaga, de Archidona, y como cualquier niño empecé jugando pues en el pueblo, cuando todavía se jugaba en el pueblo, en la calle. Cuando se jugaba en las calles. Eso es. Y bueno, empecé, pues el primer recuerdo que tengo es en el colegio, con 5 años jugando en el patio del colegio, que durante la hora lectiva jugábamos en el colegio y luego por la tarde saltábamos la valla, nos colábamos en el colegio y seguíamos jugando. Sí, los padres estaban tranquilos porque como estábamos metidos en el colegio no había peligro, sí. Y ese es el primer recuerdo que tengo. Tendría pues eso, 5 o 6 años. ¿Ya empezaste, ya te gustaba el tema de la portería o ha sido algo que has ido adquiriendo un poco, o que te han obligado? Fue obligado de pequeño, que no le das una pata a un balón y lo típico, siempre te eligen el último y al final te toca ponerte el primero. Dos opciones, ¿no? O árbitro, pero bueno, o portero. Y al final se te va dando bien, te va gustando y por ahí fue por donde empezó. ¿Llegaste a un punto al final en que entraste en alguna cantera? ¿En qué equipos comenzaste ya un poco más que no sea el colegio? Realmente con 10 años a mí me mandan a estudiar a Málaga porque mi pueblo era muy pequeñito y mis padres deciden mandarme a Málaga. Ahí empiezo jugando a fútbol sala y en el colegio, que tenía equipo de fútbol sala, hacemos un buen año, quedamos campeones de Andalucía y en el campeonato de España quedamos terceros. Y al año siguiente, un compañero de clase que jugaba en un equipo de Málaga, se llama Torremoya, me dice que el Torremoya tiene muchos jugadores del colegio y que hay un autobús que nos lleva hasta Benajarafe, que era donde estaba el equipo, y nos trae de vuelta. La diferencia es que yo estaba interno en el colegio, entonces para mí el horario era más complicado. Y entonces ahí es donde yo empiezo en infantil de primer año, empiezo a jugar lo que es fútbol 11. Fútbol 11, porque creo que además, no sé si sigue siendo así, pero en Andalucía, en Alevines se jugaba fútbol 7, se jugaba fútbol 11 ya. En mi época no existía el fútbol 7. O sea, directamente no existía. Claro, yo no tengo recuerdo Somos veteranos, bueno, tú eres un poco más que yo. De que hubiera fútbol 7. Entonces había equipos de fútbol 11, porque además recuerdo que en el equipo mío de fútbol sala había 2 jugadores que jugaban fútbol sala y jugaban fútbol 11. Y es el primer comienzo que tengo, pero claro, la diferencia entre la portería de fútbol sala y la de fútbol 11, cuando me pongo la primera vez, era un poco difícil, pero ese es el primer como infantil, comienzo. Que a lo mejor que eran 11, 12 años, ¿puede ser? Pues era 12 años, infantil de primer año, 12 años. ¿Y qué tal yo soy de enero, 12 años. ¿Qué tal de altura por esa época? Bien, yo siempre he sido grande, sí, yo siempre era grande, Sí, esa es una ventaja que siempre tuve. Y lo que se dice de los porteros, o sea, no sé si estás de acuerdo, pero bueno, se dice que hay que estar un poco loco o que tiene que ser diferente. Habrá de todo, supongo. Sí, hay de todo. Yo creo que hay de todo. Pero sí, verdad que un puntito ya no sé llamarlo locura, pero de diferencia tienes que tener. Al final, el puesto de portero no lo vamos a descubrir, pero en cuanto que cometes el mínimo error, normalmente cuesta un gol y tienes que tener un carácter, yo creo, especial para. Estás solo, te vistes diferente, ¿no? Con otro color. Eso es, aunque pertenezcas al equipo, es un poco esa figura diferente. Siempre, esta mañana no sé a quién venía escuchando en la radio, que era portero, porque no me ha dado tiempo a que lo presentaran, y decía eso, que dentro. David Raya, que estaba en el Arsenal, y estaban entrevistando, preguntándole que cómo se puede ser un buen suplente, porque cuando ha ido a la selección siempre ha sido suplente, ahora va a ser titular por la lesión de Unai, y le decían que dentro del equipo de fútbol es como un apartado diferente, es decir, porque al final los jugadores de campo siempre en el entrenamiento mezcla, pero siempre hay entrenamiento específico solo de portero, y somos como una banda aparte dentro de la orquesta, pero hay que ser diferentes, yo creo que sí. Eso es en infantiles y bueno, vas avanzando, supongo que vas haciendo. De primer año, yo además entro a mitad de temporada, porque es verdad que no entro con la temporada de principio de temporada, y llevando 4 o 5 partidos jugamos un partido contra el club más grande de Málaga, de cantera, aparte del Málaga, pero en aquella época incluso siempre quedaban campeones por delante del Málaga, que era el Puerta Blanca. Y ese partido me sale un partido tremendo y perdemos 1-0 porque me como un gol en el 90.
Y Suele pasar a veces, ¿no? Que haces el partidazo, el pero ya hay partido un de mi fallo que... vida y típico chute por debajo de las piernas, se me cuela y gol. Y entonces el director deportivo del Puerta Blanca, Pepe, viene a hablar con mi padre y conmigo y me dice que para el año siguiente que me quiere fichar. Claro, yo no entendía, acaba de empezar a jugar al fútbol. Digo, si me he comido un gol, ¿cómo me va a querer fichar esta gente? Para el año siguiente voy a Puerta Blanca, que es el equipo, digamos, el principal de Málaga. Hacemos una buena temporada y ya empiezo a ir con selección malagueña, selección andaluza. Y ya empieza un poco pues eso, en aquella época los representantes, los equipos y Se tal. empieza a hablar, ¿no? Ese Y año además, me quedo un año más en Puerta Blanca y repito otra vez selección malagueña y selección andaluza y ahí ya cuando ya doy el salto a un equipo de cantera. ¿cuál era ese equipo? Salté directamente, bueno, ese año Valladolid, Barcelona, Gijón y ¿Eras Sevilla. cadete Era ya? cadete de segundo año, o sea, era para saltar cadete de segundo año. Y finalmente termino en Sevilla. En Sevilla. Bueno, llama el Sevilla, un club de los Sí. más importantes de España y de Andalucía, evidentemente. ¿Y qué sientes en ese momento? O sea, ¿era un equipo que a ti te gustaba? ¿Eras hincha de Sevilla? No se puede No, decir. mi padre era hincha del Sevilla. Mi padre sí que era sevillista. Yo soy del Atlético de Madrid. En aquella época ya era el Atlético de Madrid. No se llevan muy bien. Pero bueno, al final, por cercanía de casa y por interés realmente, que fueron los que más se interesaron, pues elegimos el Sevilla. Y cuando llegas allí, vas y vuelves, ahí el Sevilla tiene residencia, No, en aquella época el Sevilla todavía no tenía residencia, sino tenía a los jugadores en diferentes pisos. Entonces mis padres, recuerdo que visitaron Barcelona, Valladolid no llegaron a visitarlo porque mi madre tenía un amigo de toda la vida en Valladolid y es el que nos habla un poco de cómo está la residencia. Y cuando mis padres van a Sevilla porque yo no voy, cuando le enseñan los pisos y el colegio donde está, mi padre dice que nanay, que no. Y entonces las dos condiciones que pone es que me busquen un piso en una zona un poco mejor, porque la verdad que donde estaban los pisos era un barrio un poco complicado para niños de 14 años que tenía yo, y el colegio le da dos opciones de colegio. Y entonces el Sevilla se moviliza, encuentra un piso en la zona donde mi padre había pedido y me consigue meter en el colegio que era el Portaceli. Y entonces ahí es cuando mi padre accede y íbamos a Sevilla. ¿Vas con la familia o Yo cómo? solo. ¿Solo? ¿Y vivías con Solo. algún compañero? O con... Vivía con dos compañeros. Siendo menores. Siendo Que menores. es muy raro porque en la actualidad los clubes... La única hasta duda que donde tengo yo es sé. si el mayor Recio, que era el portero del División de Honor, que era un chico de Córdoba, era mayor de dos, pero Fernando Torices, que era otro portero chico de Huelva, y luego Lolo, que Lolo sí que luego jugaba en Osasuna, jugaba en Málaga, éramos los cuatro que vivíamos. Lolo tampoco porque era juvenil de primer año, éramos menores. ¿Cómo se organizan tres chicos menores en Sevilla? Cuatro. ¿Os Pues ayudaba alguien a nivel de la comida, las lavadoras, sí, las cosas de...? el Sevilla tenía detrás de Sánchez Pizjuán un piso que era el comedor. Entonces estaba Manuel, que era el cocinero, y nos preparaba tanto comida como cena. Y entonces todos los jugadores que estábamos de fuera, que éramos unos 15, 16, nos reuníamos todos para comer y para cenar. Y luego cada uno se iba a su piso. Yo, por ejemplo, tenía un compañero, Pepe Vergara, que sigue el tío jugando 40 años, está en Marbella, creo, en primera red, que es un espectáculo, tío, que llegó a debutar en el primer equipo. Y él y yo veníamos juntos de Málaga, pero él estaba en otro piso. Entonces hacíamos el camino en autobús todos juntos. Además, él también venía del mismo club que yo, de Puerta Blanca, pero luego nos separábamos en los pisos y nos juntábamos siempre para cenar. Qué bueno. Pasas a etapa juvenil, continúas en Sevilla. Paso a etapa juvenil, continúo en Sevilla. El primer año de cadete es un poco complicado porque nos toca un entrenador que muy sevillano, que tira mucho por los jugadores de Sevilla. Entonces los tres jugadores que estábamos de fuera de fuera de Sevilla apenas tenemos importancia en el equipo. Que me quedo un año más porque cambiamos de entrenador. Ese primer año empieza muy bien, empiezo jugando. Es verdad que hay alternancia en la portería, como es normal en equipo de cantera. Hay un partido en el cual la lío bien liada. Intento tirar 3 caños seguidos, la tercera me la quitan. No O sea, que termina, eras no, de los que te la jugabas y sí, venías sí, delantero a era de las apretar. que me jugaba. Y no terminan con la jugada, pero Alex, que era otro de los chicos que estaba de fuera de Algeciras, que estaba en el banquillo en ese momento, dice que se gira el míster, que es Ramón Tejada. Si a lo mejor habrás coincidido alguna vez por el mundo del fútbol. Creo que ahora está de director deportivo en el Jaén. Y se vuelve y si habéis visto lo que ha hecho el loco ese, y ahí me castiga, no me acuerdo, tuve 2 meses sin jugar. Y el año de Liga Nacional, que saltaba al segundo año de juvenil, ahí yo en principio, el Sevilla me dice que continúe. El problema es que vuelve el entrenador que tenía en cadete. Entonces le digo a mi representante, que entonces ya ahí sí que tenía representante, y a mi padre, que no quiero seguir. Mi representante se mueve y él tenía mucho trato con el Arsenal. No sé si recuerdas un lateral derecho que jugó en el Arsenal, Lauren.
morenito que salía de la cantera del Sevilla. Me suena mucho. Era el mismo representante, entonces habla con el Arsenal, oye, tengo un portero, está en categoría inferior, está para arriba. Dicen que sí, que van a venir a verme, pero cada vez que iban a venir a verme me sentaba en el banquillo. Parece que lo sabías, sí, viste, ¿no? Sí, era algo así. Entonces vine a Madrid, hice las pruebas con el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid me dijo que sí, y una semana antes de empezar la pretemporada me dicen que sí, pero que tienen otro portero que también tienen en cantera y que quieren ver a ver si realmente le merece la pena traer un chico desde Málaga con todo el tema de residencia y tal. Y al final, como llevaba 2 años complicado en Sevilla de no jugar, no quería y decidí irme a Málaga. Y me vuelvo a Málaga, al Málaga. Al Málaga Club de Fútbol. Eso es. Segundo año de juvenil. Segundo año de juvenil. Empiezo como un tiro, pretemporada genial. Me dicen que voy a... No, miento, ese es el segundo año de juvenil, hago Liga Nacional, buena temporada, hacemos un buen año y el tercer año de juvenil, que ya paso a División de Honor, empiezo la pretemporada muy bien, me meten dinámica del Málaga B, que en aquel año estaba en segunda, que fue el año que subió el Málaga B a segunda, y el día antes de empezar Liga primera rotura de cruzado. Entrenando en un entrenamiento, un balón aéreo, fui a salir, el delantero saltó conmigo y la rodilla... Una de esas cosas que explotó. luego a posteriori te acuerdas seguramente, ¿no? De puntos clave en mi carrera. Sí, ese fue clave. Y bueno, ahí decido no operarme porque me dicen que si me opero son 7 meses, que si no me opero puedo en 3 meses y medio, 4 meses en función del trabajo que yo haga recuperarme, y ahí es donde empieza mi gusanillo con la fisioterapia. Entonces decido informarte, ¿no? Que es un cruzado roto, ¿no? Sí, un poco así. Más bien me guío un poco por lo que me dice Juan Carlos Pérez Fría, que era el doctor del Málaga entonces, y voy a hablar con Fernando Lacomba, que era el fisio del Málaga, que también era la vez fisio de la selección española de baloncesto, que el tío era muy joven, pero era muy bueno. Y hablo con él y me dice, si te pones a trabajar de verdad, en 3 meses y medio estamos de vuelta. Entonces yo hacía 8 horas diarias con él en la Rosaleda, con Fernando, y te digo, fue donde me entró el gusano de la fisioterapia, porque la verdad que me encantó. Curraba más que los que entrenaban, que los que Sí, estaban... sí, me acuerdo en aquella época en el Málaga estaba Gerardo, estaba Moisés, que eran 2 hermanos, que eran lateral y delantero centro. Estaba Darío Silva por allí, y ellos tenían sus fisios del primer equipo, pero por la tarde venían a tratarse con Fernando, venían a tratarse con el fisio de la cantera, porque los tíos estaban encantados. Y es verdad que curraban muy bien, volví muy bien, pero es verdad que la rodilla ya nunca fue la misma. Y ahí digamos que fue donde empezó un poco la decadencia, y a yo perder un poco no ese amor, pero sí esa ambición de llegar a ser futbolista. Ahí me mandan a Ceuta, me ceden a Ceuta, igual otro año Por complicado. aquel entonces seguía siendo juvenil en Ceuta. Sí, seguía siendo juvenil. Y el primer equipo en esa época... Segunda vez estaba. Bueno, parecido a... Pasa que, claro, yo voy a Ceuta y el Ceuta de División de Honor tenía un acuerdo con los clubes Sevilla, Betis y Málaga, el cual no firmaban, pero nos dejaban entrenar con nuestro equipo, con los propietarios. Entonces, la idea era que yo entrenara con el Málaga de lunes a jueves, el jueves me cogiera el barco a Ceuta, le viera a entrenar con el equipo y el fin de semana jugara. Ese año yo decido volverme a Sevilla, porque... ¿No te convencía la situación o no estabas a gusto? No me acuerdo realmente cómo fue la situación, pero creo que lo que me ofrecía el Málaga para entrenar no me convencía. Entonces hablamos con el Sevilla, me dice que sí, que podía entrenar con el División de Honor. Luego cuando llega allí no, que es Liga Nacional, porque es normal que no entrene con el División de Honor cuando me iba a enfrentar con ellos. Total, termino entrenando con otro equipo que es el Nervión, que es mítico de Sevilla, y ese año lo paso en Sevilla. Pero ese año es el que yo empiezo ya a no querer ser futbolista y a entretenerme con pues eso. ¿Ya comenzabas tema de fisioterapia o te estaba gustando o había otras cosas? No, yo primero hice 2 años de AD, de Administración de Empresa, porque es realmente lo que me llamaba. Y cuando vi que no me convencía tampoco y ya el fútbol, digamos, lo di por perdido, es cuando decido venirme a Madrid a hacer fisioterapia. Vale, vienes a Madrid ya después de juvenil, más o menos, ¿qué edad tenías? ¿Ya eras senior, primer año? Sí, segundo año de senior ya. Segundo año de senior. ¿Y vienes a Madrid a buscar por la aventura o ya tenías claro, quiero estudiar esto y por eso voy a Madrid? Quería estudiar. Además que en mi casa siempre, era obligatorio seguir estudiando. Aparte de que yo no era buen estudiante. Es más, recuerdo un día cuando uno de los días que me suben a entrenar con el Sevilla B, que estaba Jiménez de entrenador, llamo a mi padre y le digo, voy a dejar de estudiar.
Pues yo voy a ser futbolista y voy a dejar de estudiar. Y al día siguiente no voy a clase. Y yo tenía que entrar en clase a las 8:30 en el colegio. Llaman a mi padre. Lo veías claro en ese momento. Dicen que no he ido a clase y mi padre se hace desde Málaga a Sevilla. Y cuando llego a la puerta me da un tortazo, pero un tortazo tal cual. Y me dice, vístete que nos vamos para el cole. Y cuando llegamos a la puerta... Sí funcionaba antes también. Sí, La gente era más mano dura, ¿no? Y gracias a ello hoy soy fisioterapeuta. Y me acuerdo perfectamente, llegué al colegio. El colegio era un colegio Portaseri, un colegio de Sevilla... bastante recto, que si llegaba 10 minutos tarde no te dejaban entrar a clase. Y llegamos a la puerta y Manolito, que era el conserje, le dice, no, es que no puedo entrar a clase. Y le dice, mira, vengo desde Málaga. Y mi padre era un armario Se lo explico rápido. Era como yo de alto, pero al doble grande que yo. Y le digo, vengo de Málaga y vas a dejar entrar al niño, sí o sí. Abrió Manolito la puerta y para adentro que entré. Y ahí fue cuando dije, ostras, voy a tener que seguir estudiando. Luego cuando llegas a Madrid... ¿Conocías a alguien? ¿Cómo fue el desembarco? ¿Fue fácil, difícil? No conocía a nadie, me vine, mi padre se vino conmigo el primer fin de semana para que no estuviera solo. Es verdad que mi representante, Antonio, se movió y me consiguió una prueba en Aranjuez, que estaba entonces en tercera. Entonces voy a Aranjuez a tercera a entrenar, estoy una semana entrenando, pero era ya la época de, bueno... En Ceuta tuve un problema de impago, yo no termino la temporada en Ceuta. El año siguiente que ya empiezo la universidad, en diciembre todavía no me habían pagado y le digo que si el 2 de enero que tenía que incorporarme no me han pagado, que no vuelvo. Y así ocurrió, no me pagaron y bueno, eso fue para juicio y era la época en el fútbol que ya empezaban los problemas de pago. Entonces vamos a Aranjuez, empiezo en Aranjuez, más o menos bien, lo que pasa es que tenía que ir todos los días de Madrid hasta Aranjuez, que siendo universitario primer año, que tampoco es que tuviera mucho dinero, se complicaba. Había otro chico de Móstoles, que además también era portero que iba, más o menos nos alternábamos, pero igual, oye, pues el pago se va a retrasar porque el ayuntamiento no da la subvención, y digo, mira, esto ya lo viví en Ceuta, si esto va a empezar así, y lo dejo tal cual. Y entonces ya me dedico solo a jugar en el equipo de la universidad por quitarme el mono. Y ahí ya cuando ya decido que el fútbol, digamos, más serio se acaba y que lo voy a tomar como pasión. Y ahí ya pues continúas con fisioterapia, ¿no? Ahí continúo con fisioterapia. Madrid? ¿Cómo percibes la ciudad? Bien, lo que pasa es que como yo estaba estudiando en la Universidad Europea, que está en Villaviciosa, yo vivía en Villaviciosa y realmente a Madrid solo bajaba bajaba por lo típico, por la noche, pues a salir y tal. Pero yo siempre decía que si algún día me quedaba en Madrid, porque mi idea principal es subo, estudio y me vuelvo a Málaga. Tú te querías volver en ese momento, no ha sido así luego. Luego cambia la vida. Pero bien, la verdad que encantado. ¿Y en qué momento llega el Cala Pozuelo a tu vida? Que ahora vamos a repasar todo lo que ha pasado, pero... Cuando termino la uni, yo tengo... Igual, hacemos un buen año, campeona de España, tal, y entonces a mí me suspenden una asignatura, me queda una sola asignatura, y digo, quedarme un año en Madrid sin poder trabajar de fisio y solo una sola asignatura, entonces miro el tema de irme de Erasmus. De Erasmus no consigo irme, pero mi universidad tiene una red que tiene universidades por todo el mundo y me ofrecen varios destinos, y entonces elijo Brasil, y me voy a Brasil. Significativo lo de Brasil, ¿no? Porque pues, no es el típico Erasmus que puede hacer una persona ¿no? Aquí o que se suele escuchar. Fui a Relaciones Internacionales, que es donde estaba el tablón, vi un tablón y era el típico tablón de estos que ahora hay muchos que raspas y el país donde has estado. Entonces estaban los países, digamos, como raspados, donde tenían convenio y una chincheta donde habían ido. Entonces Brasil estaba raspado, pero no había chincheta. Y entonces yo pregunté, nadie había ido. ¿Por qué no hay chincheta? Y me dice, no, porque ponemos chincheta cuando alguien va. Y digo, ¿y en Brasil tengo convenio? Sí tienes convenio. Pasa que la Universidad de Brasil está en un barrio chungo, tal. Entonces la gente cuando le explicamos todo echa para atrás, digo, pues allí que voy. ¿No te lo pensaste? No, la inconsciencia ¿No de te da miedo 22 años, no. Ahora que he vuelto con mi mujer hace 4, justo antes de ser papá, hace 4 años, 5 años, y hacíamos el camino donde yo vivía, donde iba a la universidad, y dije, madre mía, pero qué locura hacía yo todos los días. Sí. ¿Y cómo fue llegar? ¿Qué ciudad era? Era Sao Paulo y, claro, Brasil no es como España. O sea, tú aquí en España te vas a cualquier ciudad, tienes 20 residencias universitarias. En Brasil eso no existe. Ese concepto no existía. ¿Había más extranjeros? No, ahora te hablo de 2008, 2007, que es cuando yo voy. O sea, Brasil no está preparado, lo decían los propios brasileños, no está preparado para recibir la inmigración. Si tú no tienes RIE, que es el DNI, tú no puedes hacer nada. Yo fui a darme de alta en un videoclub que en aquella época todavía existía y me dijeron, RIE no, pasaporte, no, si no tienes RIE no te puedes dar ni de alta. ¿Y era fácil conseguirlo? No era nada. Entonces yo estuve 10 días en un hotel de estos de Fórmula 1, que es hotel barato, intentando buscar casa, la universidad intentando ayudar, pero cada vez que iba a un sitio y me decían, oye, no tienes RIE, no te podemos alquilar el piso. Entonces yo ya digo, mira, si era un martes, miércoles, digo, si el domingo no he encontrado piso, me vuelvo a España.
Entonces la directora de aquella universidad, que era española, Marta, me dice, oye, ¿el sábado te importa dar una charla para los papás de los niños que van a estudiar a España y tal? Y digo, pues serán 10 A ver padres, qué le pues cuento, ¿no? venga, hablo con ella y ya está. Pero Marta, yo no hablo, no te preocupes, ¿no? Si como aquí en Brasil se habla mucho español, están rodeados de habla hispana, vale, pues estupendo. Y cuando llego me digo, ¿dónde están los padres? No, están en el salón de actos. El salón de actos, A reventar. 350 padres. Y dices, aquí, Claro, a todos ver los qué años les la cuento, Universidad ¿no? Europea recibe 200 brasileños. Y claro, yo allí en el escenario, Y que te 22, pedían que 22 años dijeras nada, que explicara un poco cómo era la vida. Claro, yo en estaba allí España. mosqueado Buah, como un mono. Y digo, pues no os preocupéis porque la universidad tiene residencia, allí podéis alquilar un piso, vuestro hijo se va a poder dar de alta en un videoclub, no es como aquí. Claro, yo estaba allí, digo, llevo 10 claro, días aquí perdido, que no voy a encontrar soltando nada. todo. Y entonces uno de los papás me dice, pero ¿qué problema tiene? Digo, que no encuentro una casa para vivir. Yo tengo una casa en el centro de Sao Paulo, en Santa Cecilia, lo que pasa es que es un barrio muy chungo. Digo, me da igual, no, pero que es muy chungo, que no me importa, si que no te Fíjate preocupes que de dónde sale una oportunidad, ¿no? Lo que es la vida. no te cobramos, o sea, no hacemos contrato, nos pagas el alquiler y fuera. Y así fue como me conseguí quedar en Brasil. Qué fuerte. Y ¿Qué- al volver, que es lo que venía, al volver a Madrid, que ya había terminado, ¿Cuánto tiempo estuviste en Brasil? estuve casi 2 años. Bueno, Y al volver, yo cuando decido dejar el fútbol, digamos, más serio, que juego en la universidad, me pongo a jugar la Liga de la Roza de Fútbol 11 con un amigo de la universidad. Y ahí hago un grupete de amigos que a día de hoy lo sigo manteniendo aquí en Madrid y uno de ellos juega en el Cala. y entonces te dice que Y cuando vuelvo me dice... ¿sigue estando? Sí, Sí, no, ya no está. él no, se dejó de jugar, dejó de jugar antes que yo, luego fue entrenador mío en el senior. O sea, Y el Cala por esa época era Cala Sanz. era Calasam, en ¿Qué aquella categoría época estaba? el senior B estaba en tercera regional y el senior A estaba en segunda regional. Estábamos las dos categorías más bajas que existía. Teníamos un juvenil solo, 2 cadetes, que yo recuerdo, y 2 infantiles, nada más. Fíjate la evolución. Y esto fue ¿Fuiste hace al justo senior A? 15 años. Al Fui senior A. al senior, este amigo mío jugaba en el senior B y entonces me dice, vente a jugar. Digo, es que yo no quiero jugar más de portero, estoy cansado. Habíamos hecho también un equipo de fútbol 7 que íbamos a los típicos torneos con dinero. Habíamos jugado gente Sí. que habíamos jugado mucho al fútbol y tal, íbamos a jugar torneos para ganarlo y tal. Y me dice, no, vente y prueba de central, si con... O sea, como no se Tiene te buena dan mal los planta. pies, yo creo que igual. Y entonces llego allí y Fernando Gutiérrez, que tú lo conoces, que es nuestro director deportivo, entonces era el entrenador del señor B, y me dice, ¿de qué juegas? Y le digo, ¿central o medio centro? ¿Dónde has jugado? Y le digo 3 equipos de Málaga. En el Mortadelo, en el Puerta Blanca. Pero reales los equipos, Sí, ¿no? sí, en los equipos reales. Esperando De que los no, que que yo no jugaba en llamara para pedir infantiles. referencias. Venga, pues ponte a entrenar. Me pongo a entrenar, primer partido de pretemporada, tal. Y me dice el tío, oye, que cuento contigo. Y digo, joder, macho, vaya engaño hemos hecho aquí. Y ese engaño me duró prácticamente toda la temporada. Hasta que una semana en los que no teníamos portero por algo. ¿Y quién se pone portero? Dijeron, se pone a Calpe, que era un delantero que teníamos mítico del También Cala. alto, a lo mejor, por Metro planta, no- quizá. Calpe tenía 1,93 m y en infantil había jugado 2 años de portero. Ah, bueno. Y le digo, no, venga, me pongo yo. No, que se pone Calpe. Digo, no, que no, venga, que me pongo Voy yo. a dar la sorpresa. Y entonces me puse y claro, cuando me vio, me dice, tú eres un cabrito que llevas todo el año aquí engañando, ¿no? Y al año siguiente cuando ya salto al senior A de porteros, que querían Ya no hacer- pudiste engañar más. Nah, O pues, bueno, estuve, dije que con la única condición de que si ascendíamos a primera regional, que era el objetivo, me volvía otra vez de central al senior B, que realmente era algo nuevo para mí y era lo que me apetecía. Y efectivamente, al año siguiente asciende el senior a primera. Y el año siguiente me vuelvo a bajar. Bueno, no, mantengo un año de portero en el senior A, con Fernando también de entrenador, que lo coge Guti. Nos salvamos ese año. El senior A tenía un portero que se fue a Pradillo, creo que era Manga, Marcos, que era un porterazo, que cuando él se va es cuando yo subo, y ese año Marcos decide volver al Cala. Digo, pues ya ha vuelto Marcos, hay un porterazo, me vuelvo de central al senior B, entonces vuelvo otra vez al senior B de jugador. eso estamos hablando que el senior A sube a primera regional, pues que ahora 15 has dicho. 2010, 2011 creo recordar que era. 15, 14 años, ¿no? Sí, Se ha 13, mantenido 14 años. Se mantuvo todos siempre en primera, hasta el año pasado. igual 2011, 2012 igual. 2009, 2010, 2010. Sí, 2011, 2012 creo que sube el senior a primera y se mantiene, no desciende nunca. Bueno, ha estado 12, 13, 14 años en primera Ha hasta estado que 10 subió a añitos, hasta que preferente subió a preferente. el año pasado. ¿Cómo lo vivís? Porque fue algo histórico, ¿no? El subir a preferente. Fue algo Va histórico. creciendo el club, se van haciendo más cosas, Va supongo. creciendo mucho el club, sobre todo porque, o sea, yo entré en la directiva hace 9 años, creo, 10 años esta temporada, y la idea era, pues, porque al final la directiva son antiguos papás de jugadores y gente que lo hace Amigos, como lo gente hacemos que a lo día de hoy hace. todavía altruistamente, Sí.
que para que los chicos hagan deporte, pero son gente, un padre que viene de balonmano. Bueno, nuestro presidente hasta el año pasado, José Vicente, él siempre lo dice, que el fútbol no le gusta, que a él le encanta el balonmano y él lleva muchos años de directivo del Pozuelo Baloncesto. Entonces yo me meto en la directiva con la idea de echar una mano a Fer, al director deportivo, de hacer una directiva más de fútbol y dando más herramientas. Joven a lo mejor, ¿no? También Eso más... sí, bueno, joven seguro, porque eran todos más de edad media. Había un grupete de Ángel, Pedro, Bernardo, que sí que tenían 50 y tantos, pero el resto ya pues tenían 60 y entonces cuando se empieza a mejorar la estructura del club, entrenadores... Más equipos también, ¿no? Porque cuando se empiezan a aumentar equipos, creo que es cuando se hace también un juvenil B, ya tenemos 2 infantiles, 2 cadetes, 2 juveniles, pero en aquel entonces había gente que entrenaba sin titulación de entrenador, ahí ya sí que se exige a todo el mundo tener titulación de entrenador, a los que ya teníamos de entrenadores, como era el caso de este amigo de Chávez, que el que me mete a mí en el Cala, él no tenía el título, entonces el club le subvenciona sacarse el título, entonces empezamos a meter que todos los entrenadores tengan el título y que todos los equipos tengan segundo entrenador, porque antes lo que había era un entrenador y un delegado. Y el delegado solo iba los domingos, entonces ya se mete un segundo entrenador para los entrenamientos también. Digamos que se va dando un poco más de estructura al club, van subiéndose categorías, tanto en infantil, en cadete, en juveniles, y va creciendo un poco todo. El Senior B también consigue ascender a segunda regional y el club va cogiendo un poco más de forma. Entonces el ascenso a preferente nos coge, yo creo, en un momento bueno. Si nos coge... algo buscado, que el club quiere seguir creciendo, quería seguir creciendo. Sí, bueno, sí. Realmente nosotros no ascendemos a preferente. Hay 2 temporadas que no ascendemos por un punto. Y hay una temporada que no ascendemos por un gol. Que era algo que se veía venir. Sí. Que siempre ha tenido, estos últimos años tenía buen equipo y estaba ahí. Eso es, se veía venir. Y el año que se asciende, pues se une ahí un poquito de un buen entrenador, con un buen grupo y se hace un temporadón que, vamos, prácticamente no ascendieron invictos porque a falta de 3 jornadas se perdió. Ya se había ascendido hacía 6 jornadas, se relajaron como suele ocurrir y se pierde, pero hacen prácticamente una temporada entera invicto. Sí, totalmente. Fue mítica aquí en Madrid, que recordada. Y se llega a preferente. Se llega a preferente con mucho miedo. a ver qué nos encontramos. Con mucho miedo. A la nueva, bueno, que ahora se llama Primera Autonómica, si no me equivoco, pero bueno. Sí, ahora la han preferente cambiado. de siempre. Sí, la preferente mítica. Y se cambian cosas también. Se cambian muchas cosas. Es verdad que ahí pues ya empiezas a competir con un equipo de una estructura mucho más mayor, más grande. Con jugadores que cobran, entonces bueno, pues empieza a ver la manera de que gente que siempre ha querido colaborar con nosotros económicamente pueda hacerlo, se unen ahí un grupete de personas que nos ayudan económicamente, desinteresadamente completamente, y entonces empiezan a firmar jugadores, pues empieza a firmar bueno, que en el momento en el que llegas tú, se cambia de entrenador, se cambia de entrenador, sí, se decide cambiar de entrenador, porque... Creo que puedo decir además que fui el primer fichaje. Sí. Porque hubo renovaciones del club de siempre, pero siempre lo hago luego con Miguel Perrot del Míster, que le llame yo a él. Es algo que creo que pocas veces lo he hecho en mi vida, pero tenía claro en ese momento que quería tranquilizar un poco, también bajar el ritmo y dedicarme a otras cosas. Y me encuentro con, bueno, pues que me cambia la vida también a nivel de ilusión, porque me encuentro un club, como tú lo has dicho, de amigos o de gente humilde que quiere hacer las cosas bien. Hacemos otro año histórico y nos plantamos en tercera división como campeones, que aquí yo creo que tenemos la camiseta. Incluso más histórico, porque en primera regional pues no se puede esperar a la gente que el Cala ascienda porque ha estado cerca, pero que recién ascendido su primer año en preferente, hagáis la temporada. Yo creo que eso es lo más difícil, porque puedes asentarte en preferente y construir un proyecto para subir, pero que sea seguido como Las Rozas ha hecho también hace unos años, que hizo varias seguidas, pues de primera a preferente y de preferente a tercera, algo brutal, ¿no? No, es algo, vamos, no sé si se ha dado muchas veces en muchos casos, pero es algo que... Y sin un apoyo por detrás, porque es verdad que hay más casos a nivel nacional. En Alicante hay un equipo que entraron varios futbolistas, David Villa, Juanfran, que metieron mucho dinero, mucho poder económico al final, pero en nuestro caso no era el caso. También hay ayuntamientos, ¿no? Creo que en España detrás de equipos que aportan más, eso depende de cada ayuntamiento, tampoco sé mucho, ¿no? Pero sí, va... Yo te puedo hablar del caso nuestro, que va por puntuación, categorías que tengan los equipos, número de jugadores que estén empadronados en Pozuelo. Y ahí un poco todavía el Cala está detrás. Eso es, y ahí se da el parámetro de lo que te pagan luego, pero no sé cómo trabaja el resto de ayuntamientos. Pero sí, yo creo que la clave es firmar al míster, que es verdad que se le firma pues porque uno de la gente que estaba en aquel entonces la directiva lo conoce y lo recomienda, y Fernando, el director deportivo, lo afirma que es el correcto, y luego es verdad que tu llegada, o sea que al final, como
cuando empezamos a planificar la tercera división, la temporada pasada, pues todos los que estamos metidos en el fútbol empezamos a tirar de contacto de, oye, pues vamos a ver Que al final en cómo, tercera se maneja mucho así, que es que cómo nos hemos jugado podemos con tanta mover. gente. Efectivamente, yo tengo un buen amigo que aparte es socio mío en otra empresa, que él es el director de una de las agencias de representación más grandes de España. Lo llamo y le digo, oye, me tienes que echar una mano con esto, me tienes que mandar a alguien de Madrid que controle, sobre todo sub-23, porque solo teníamos en el equipo a Max y a Casado. Entonces viene Ismael, que se llama Ismael, que le quiero dar las gracias porque el tío me ha hecho una mano tremenda, y le presento a Mister, le presento a Fernando, el director deportivo, y le digo, oye, si me puedo quedar solo para escuchar, porque a mí el fútbol me encanta, solo para escuchar, y cuando empiezan a pelotear de nombre, yo estaba alucinando. Y Miguel y Ismael le pregunta a Miguel el Mister, oye, ¿y tú cómo que llegaste aquí? Pues me llamaron tal, y lo de Merchan, y pregunta por ti. Y dice, pues mira, Merchan es el único futbolista que me ha llamado en la misma a fichar. Y claro, yo no sabía la historia, y digo, ¿cómo? Y me dice, sí, me llamó a mí, que quería bajar un poquito el nivel, tal, no sé qué. Dice, y es fichaje llave, porque es cuando tú empiezas a llamar a los jugadores, pero ¿quién va a jugar? Tenemos a Víctor Merchan. Ah, bueno, pues si tenía a Víctor Merchan, entonces me lo pienso. Y entonces llega gente, pues ya gente como Ture, que también otro fenómeno, que con más recorrido, le mandamos un saludo, que está el tío este año están haciendo un temporadón y empieza ya a llegar jugadores. Sí, jugadores ya con experiencia, no solo en preferente, sino en tercera. Y creo que se da todo para que no se empieza de la mejor manera, que tampoco es que esto es muy largo, era muy largo en ese año. Hay muchos jugadores nuevos, una categoría nueva para todo el mundo, para el club, que al final yo creo que eso también se le transmite al equipo. Son tonterías, pero pues eso, el primer día cuando llegas a jugar el primer amistoso y tiras la camiseta para que te la laven y te dicen que espera, que te la tienes que llevar a casa y lavártela, que son un equipo de preferente de tercera es impensable. Bueno, pues esas son las cosas buenas y las cosas malas que tiene ser un equipo tan pequeñito. Y hacéis un grupo tremendo, pero como todo tiene que coartar. La fuerza, como tú dices, ha sido el grupo. Yo creo que a nivel club, el Cala, ha sido las personas que lo componen, a nivel el equipo ha sido el grupo. Y fue un año brutal, que lo vamos a recordar siempre. Sí, todo el mundo. Además, los días mira, justo me entrevistaban en Pozuelo, en una revista de Pozuelo, porque decía que no nos conocían en el Cala Pozuelo, y lo que más orgulloso me decían es de los valores que transmitimos, pero de los valores que estáis transmitiendo el primer equipo. Porque es muy fácil que en niños, transmitirle a niños los valores que quieras, pero ya en equipo de adultos, donde cada uno de su padre y de su madre, el grupo que hicisteis, el grupo de la calidad humana, creo que es lo más complicado. Y sinceramente creo que ascendisteis porque por supuesto erais, pues se veía entrenar y se veía la diferencia. O sea, yo lo hablaba con Fernando, joder, macho, ves el entrenamiento del primer equipo hace 4 años y lo ve ahora, y la velocidad de todo es diferente, pero sobre todo por el grupo humano que hicisteis. Sí, totalmente, porque ya te digo, fue un año que yo personalmente estuve un tiempo fuera, mucha gente, hubo lesiones, o sea que cada uno que salía y entraba lo hacía bien, y el grupo seguía ganando partidos. Y llegas al final con las opciones y hace partido mítico, por ejemplo, de Aravaca, o cosas que eso se va a quedar para siempre. Y mira que yo he tenido la suerte de jugar, por ejemplo, en el Bernabéu o en algunos estadios. Pero, por ejemplo, te recuerdas con cariño llegar a Aravaca, que esté ese ambiente, ese campo lleno, y ganar 2-3 y casi certificar el ascenso. Yo creo que cualquiera, aunque no haya estado ese día en el campo, cualquiera que vea las fotos que se hicieron de ese partido, de cómo celebrabais todo, de cómo saltaba, de cómo en la grada, o sea, hay una foto que se hace del córner, que se nos ve aparte de la directiva y aparte de la afición celebrar el gol que mete Rafa. Los que están fuera, que eso es brutal también, que es otra parte. Que estaban justo en el otro lado, pasa que justo no le cogen. Desconvocado, pero están casi y esas fotos celebrando más. Se me pone la piel de gallina, macho. Esas fotos son, o sea, es que las ves y dices, eso tuvo que ser una fiesta alucinante. Ojalá sea igual de bonito este año cuando vayamos ahí a la vaca o cuando vengan ellos, pero bueno, eso se va a quedar para la historia. Se consigue el ascenso. ¿Cómo se plantea una temporada en tercera división? Hay que seguir dando pasos para profesionalizar, ¿no? Un poco mucho, o sea, yo creo que ha sido el verano de más trabajo, o sea... Y aparte que tú, o sea, pasas a ser presidente, sí, ¿no? Ha sido ahora. Sí, fue final de temporada, al final José Vicente, que llevaba 20 años de presidente, pues el pobre decía que ya tercera era mucho trabajo y que... Nos quiere seguir viniendo a ver y tal, pero que... Sí, él sigue formando parte, él va a formar parte siempre. Y aparte, no sé cuántas veces lo habré escuchado en estos 10 años que llevo con él. Yo, final de temporada, lo dejo. Decía, si ascendemos a preferente, yo lo dejo. Si ascendemos a tercera, yo lo dejo. Pero era más porque él sabe que hay que hacer mucho trabajo. Al final lleva 20 años delante del club, son 74 años que tiene, y lo decía, que venga alguien con más energía y con más fuerza, pero te diré que sigue empujando él y David Pecker como el que más. Cada vez que hay algo están los tíos a pie de cañón. Y sí,
por paso natural realmente, era el que más tiempo llevaba en la directiva, porque es verdad que en los últimos años había renovado bastante la directiva y era el que más tiempo llevaba. Preguntó si había alguien que se quisiera presentar, nadie se quiso presentar y al final, pues por obligado, digamos, salí de presidente. Pero vamos, es lo que siempre digo, es una junta directiva en la cual da igual que fuera yo el presidente, que fuera otro, sigue funcionando igual y todos tenemos el mismo peso. O sea, que no es una, que no es una junta directiva presidencial, o sea, que cada uno tenemos nuestra parte de trabajo y el mismo peso. Todo el mundo aporta, Sí. igual que a nivel del club, igual que a nivel entrenador, que escucha a los jugadores, me parece fundamental. Y desde aquí, pues, un placer, forma parte del club. Sí que me gustaría saber qué planteamiento tenéis o que si tiene techo Alcalá o no, o dónde le veis. Si Bueno, hay gente con ganas de aportar, porque creo que Pozuelo es una ciudad buena para tener un sí. club. Hay muchos empresarios alrededor. ¿Qué idea tiene el club para estos próximos años? Pues yo creo que el club está despertando. O sea, realmente no creo que tenga techo. Creo que es un club, digamos, que todavía es joven, porque al lado del Pozuelo, que es el mítico de Pozuelo, pues fíjate, justamente los días la entrevista que me hacen en Pozuelo, una revista de toda la vida de Pozuelo, y no nos conocían, o sea, no sabían que existíamos. Que se han invertido las tornas. Efectivamente, Está por mal, desgracia. no sé si malo no decirlo, pero es así. Ahora por mismo el desgracia, equipo número uno es el Cala Pozuelo. Por desgracia, Pozuelo el año pasado descendió de tercera red después de muchos años en tercera, hasta ahora este año en preferente y somos el primer club del municipio, o sea, la categoría más alta. Entonces es verdad que la gente nos está empezando a conocer. A mí me pasa en la clínica, que me vienen pacientes y tú has estado en la clínica, que tengo muchas cosas de moto, porque trabajo mucho con tema de moto, y la gente y ve algo de fútbol y me dice, oye, pero ¿y esto de fútbol? No, esto es de aeróbico. Y me dice, el otro día estuve viendo al Pozuelo ahí abajo en Pradillo. Digo, no, el Pozuelo no, el Cala Pozuelo. No, el Pozuelo de tercera, no, el Cala Pozuelo. Ah, ¿es otro equipo? ¿Son diferentes? Sí, son diferentes. Entonces la misma gente de Pozuelo todavía no nos conoce del todo. Entonces, es verdad que hay mucha gente que está preguntando, que se está acercando, que quiere ayudar al club y estamos en el proceso de poder permitir que la gente entre. Desde aquí un llamamiento también, si luego ojalá tenga mucha visibilidad, de la gente que está alrededor, que ojalá pueda ayudar al Cala, porque es un club que se está a gusto y que tiene mucho margen. Sí, aparte yo creo que es un proyecto muy bonito. Y es un proyecto que yo siempre lo digo a mis amigos de Málaga, y me dicen, pero y me preguntan, ¿cómo lleva la clínica para adelante? Y las motos, la agencia de representación de motos y el club. Y digo, macho, es que si conocierais el club, os quedaríais. O sea, todo el mundo que entra, siempre, al final estamos hablando de 400 niños todos los años. Siempre, no todo el mundo puede estar contento porque no juegue o porque siempre hay un padre que tiene alguna visión diferente. Pero te diré que el 99% de la gente que entra al club se queda marcado. Si quieren hacer también, no sé si el juvenil que ha ascendido a Autonómica, no sé si es histórico en la primera vez también o no. Es la primera también que estamos. El otro día hace poco has jugado contra el Real Madrid en Valdebebas, que son pasos que se van dando. Sí. Hay más equipos o hay idea de hacer más equipos también más base, que lo que realmente luego puedan y que tengan nivel para poder jugar en el primer equipo. Piensa que nosotros estamos en Pradillo, que es nuestro Hay ciertas limitaciones, nuestro ¿no? campo, y solo tenemos este campo, y aparte es un campo que compartimos. Hasta el año pasado lo compartíamos, fíjate, justo con la Fundación Real Madrid, lo compartíamos con 2 colegios de Pozuelo, lo compartíamos con la Escuela Municipal de Fútbol o sea, no tenemos el 100% de las horas. Nosotros hasta este año no teníamos a Levín, ni Benjamín, no teníamos. Entonces, tiene más mérito todavía que tengamos un juvenil en Autonómica cuando solo estás captando jugadores a partir de infantiles. Cuando un jugador de infantil ya es bueno y llama la atención, ya tiene su club. O está en el Pozuelo, o está en el Rayo Majadahonda, o está en La Roza, en Boadilla. Entonces es muy complicado luego captar jugadores. Ahora, este año por fin hemos conseguido que el ayuntamiento, que siempre nos intenta ayudar al máximo, nos haya ampliado un poquito las horas disponibles en Pradillo y hemos conseguido meter un Benjamín y una Levín. Estamos convencidos que esa entrada de Benjamín a Levín en 4 o 5 años nos va a dar un aumento de nivel de los chicos de casa que nos va a seguir haciendo crecer en categoría. O sea, el juvenil no se puede quedar en Autonómica, tiene que seguir creciendo para poder de verdad nutrir a un tercera red. Asentarse y que todos los que yo desde dentro y todo lo del club vamos a seguir empujando, vamos a ver dónde llegamos. Y me gustaría cambiar un poco el tercio y hablar un poco de la parte de los negocios, de las finanzas. Sí. ¿Tienes tu propia clínica de fisio? Tengo mi clínica que abrí hace ya unos 2011 en Pozuelo. O sea, yo realmente cuando decido quedarme en Madrid no me quería quedar en Madrid capital, y es cuando empiezo a jugar en el Cala, cuando conozco Pozuelo digo, pues haces un poco pues ya ese corazón con Pozuelo, ¿no? Como me voy a quedar aquí. Y entonces cuando monto la clínica, bueno, realmente fue un traspaso de un señor que lo montó en plan negocio. ¿Era clínica también antes? Sí, era igual, era clínica, mismo nombre, estaba en otra ubicación. Y yo empecé a moverme por Pozuelo buscando locales y de repente di justo con la clínica y se traspasaba. Y dije, pues mira, ya una clínica ya en funcionamiento. Entonces hablé con el dueño,
que él no se dedicaba a eso, lo montó en plan negocio y quería traspasarlo, y fue cuando yo hago el traspaso a la clínica, y fue en junio de 2011. O sea, hace ya 14 Sí, años. ya tiene No, 13 años. ¿Cómo fue lanzarte a ser tu propio jefe, ¿no? A Pues emprender, a montar tu negocio? Lo mismo que lo de Brasilis, conciencia total, porque con 25 años, por ejemplo, mi hermano, que también es fisio, y él trabaja para alguna clínica, y alguna vez se le pasa por la cabeza montar la clínica, digo, porque yo solo trabajé un año en otra clínica, trabajé en una clínica en Arturo Soria, y cometiendo errores, aprender por Sí, eso es como aprende todo el mundo, ¿no? A base de experiencias. Sí, totalmente. Entonces al principio pues, cometen muchos errores. La clínica al principio pues no iba ni mucho menos como iba ahora, tanto que a los 2 años estoy a punto de decir, lo vendo, me saco una posición de policía o de cualquier cosa y tengo mi sueldo a final de mes y vivo más tranquilo, porque verdad que al principio, pues como todo. Cualquier negocio que arrancas Llega a es que final tiene de mes su recorrido y es difícil. veías la cuenta menos 300. Entonces, en aquella época mis padres estaban separados, llamaba a mi madre, ¿me puedes dejar 200 euros? Y mi padre, ¿me puedes dejar 100? Y pues, los pobres siempre estaban ahí detrás mía ayudándome. Y es verdad que una conversación con mi padre, que le digo, mira, voy a vender la clínica y me voy a sacar una posición de algo. Mis padres eran farmacéuticos y ellos hicieron igual. Ellos se compraron una farmacia en Archidona, en el pueblo donde yo soy, y al principio las pasaron canutas. Pues mi abuelo le ayudaba y decía, mi padre, escúchame, llevas 2 años. Se decía antiguamente, el primer año da pérdida siempre, el segundo Ya intenta veremos. empatar, y al partir del tercero date un poco más de tiempo, y ahí entra la duda de, a ver si es que yo no valgo para esto, a ver si es que no soy buen fisio. Sí, sí, sí. Y bueno, digo a mi padre que ok, que le voy a dar un año más, y ya empieza a despegar un poco. Al año siguiente es cuando cambio el local de ubicación, es cuando de verdad empieza a Fíjate que crecer. debe ser satisfactorio pues estar en un punto en el que mirar la vista atrás y estuve en un punto en que lo quería dejar y ahora me va Totalmente, bien, ¿no? totalmente. Además, Aparece también, bueno, si querías decir sí, algo. sí, te digo, justo que tengo además alumnos que ahora vienen alumnos de una universidad de prácticas conmigo, Mm, y muchos tienen esa ambición de montar el negocio, y le digo, pues paciencia y calma, y claro. siempre le cuento mi caso. Digo, yo estuve a punto de cerrar los 2 años. Yo creo que cualquier negocio o cualquier emprendimiento requiere de disciplina y de sobre todo resiliencia, porque hay Mucho. picos y subidas y bajadas y tienes que ver lo que quieres conseguir y seguir. Y el mundo del motociclismo al cual estás muy perteneces, ¿en qué punto, cómo fue o cómo ha sido? Porque aparte Pues de ser fisio de un piloto, ¿no? sí, Tenéis una agencia con otro socio que se llama Webex. eso Pues, es, Wibes 13 mm, viene a través del Cala. joder. O sea, mi socio lo conozco en el Cala. Mi primer año en el Cala era compañero mío en el senior. ¿Qué? Y como te digo, yo iba con un amigo al Cala, en el cual entramos 3 más, éramos un grupo de 4, pero de las que no conocíamos, es la primera persona que llega al vestuario y congenia. Mm, Y hace 3 años ahora me llama, es verdad que llevamos 4 o 5 años que coincidíamos jugando en la Liga Municipal de Pozuelo, nos veíamos y tal, pero con menos contacto, y me llama, yo tengo un problema con mi piloto. ¿Tu piloto? no sabías tú, Yo además, no que tenía estaba ni relacionado. idea de nada, pero de nada, cero. Pero como tu piloto. Y es verdad que él tenía un primo, el cual compitió en 250, fue un piloto muy conocido, Isma Bonilla, aquí en Madrid a nivel nacional, que era realmente el que tenía su agencia de representación, el que llevaba varios pilotos. Y él siempre intentaba enganchar a Carlos, a Labor, que es mi socio, para que se enganchara con él a las motos, porque ellos eran primo hermanos, pero eran como hermanos, ¿vale? Y medio se enganchó con Manu Gas, que justamente esta semana ha sido su primera victoria en Moto 2, que el tío lleva ahí varios años en Moto 2 peleando, y ha conseguido este fin de semana justo en Japón su primera victoria. Y entonces Labor empieza un poquito ahí con el gusanillo de las motos, pero bueno, él está muy liado con una empresa familiar, tiene una empresa de defensa militar, y decide apartarse un poco. Y hace 4 años fallece su primo, justo en Jerez, en el circuito Jerez, tiene un accidente haciendo una rodada y fallece. Y entonces este primo siempre le hablaba de Adrián Huerta, que es el piloto del que llevamos. Y en homenaje a su primo, que decía, este piloto es el mejor que he llevado, de verdad es que va a ser campeón del mundo. Cuando fallece, dice, pues en honor a mi primo, voy a cumplir su qué buen promesa gesto. de ayudar a Adrián a ser campeón del mundo. Entonces se sienta con el padre y con Adrián, oye, voy a hacer esto por mi primo, ¿os parece bien? Me parece bien. Y al año siguiente Adrián es campeón del mundo Fíjate, de Super Sport 300, que es la categoría pequeña del Mundial Superbike. Mm. Y al comenzar la siguiente temporada, que ya está en Super Sport 600, que es la categoría que está actualmente, pues en pretemporada se cae y se rompe la tibia, a un mes de empezar el Mundial. Y Adrián tenía su grupo de trabajo que le había montado Isma, su anterior representante, pero bueno, estaban haciendo cambios y deciden buscar otro oficio más deportivo para la rehabilitación. Es cuando me llama Labor y me dice, oye, necesito que me eche una mano con mi piloto. Entonces me explica un poco toda la historia de su primo que había fallecido, que coja a este piloto, y le digo, pues venga, tío, para adelante. Entonces se vienen a la clínica. Y esto siempre lo cuento, la primera semana empiezo a trabajar con Adrián, piensa que le habían puesto 2 clavos, le habían dicho que 6 semanas sin apoyar, y a las 4 semanas tenía la carrera. Que ahí en el mundo, como a mí me llama mucho la atención el mundo de la medicina o del oficio,
como que cada maestrillo tiene su librillo, Sí. ¿no? Hay gente antigua, gente moderna, que Sí, pero como todo, porque fisioterapia tampoco es una... no hay 2 más 2 no son 4, ¿no? Sí, sobre todo que creo que se separó de la medicina en el 90, entonces nosotros hemos ido evolucionando con el paso de los años. Hasta hace 7, 8 años estábamos muy, muy capados por el convenio que se firmó cuando salió de la medicina. Ahora somos mucho más autónomos y tenemos muchas más herramientas. Entonces ahí es donde empiezo con Adrián, empiezo a trabajar con él y a la semana llamo a Carlos y le digo, oye, búscate otro fisio, tío, que con este chaval que no. ¿Pero por qué? Digo, no, cada vez que intento llevarlo un poquito más al extremo, o sea, le han dado 6 semanas sin apoyar y en 4 semanas quiere que esté corriendo una carrera en el Mundial. No Tengo comenzaste que ir al límite, congeniando mucho. tengo que ir al límite sí o sí, si no, no llegamos. Claro. Y es que el chaval cada vez que voy a acercarme al límite, cuidado, que estoy operado, que tengo 2 clavos, ya, si lo sé, si por eso estás aquí. Y me dice, no te preocupes, que me encargo. Yo no sé qué conversación tendría con él, que el chaval estuvo el lunes allí y lo que quisiera. Y ahí empiezo la primera carrera, o sea, normalmente ese mundial siempre empieza en Australia, pero era post-COVID. Y Dorna, que es el organizador, lo hace en Aragón. Y me dice, oye, vente con nosotros, pues si hay algún problema con Adrián, como está tan reciente, viajo con ellos. La verdad que el fin de semana va muy bien en su estreno, hace buenos resultados. La siguiente carrera en Holanda, oye, vente con nosotros. Y digo, vale, tío, pero ya porque todos los fines de semana afuera. Yo acababa de ser padre, mi hijo no tenía ni 1 año y digo, mi mujer me va a cortar la cabeza. Y ahí la segunda carrera es cuando Adrián y él hablan y dicen, oye, pues Rafa tiene que venir siempre. Ya no así como fisio, sino como parte del equipo. Y entonces cuando me ofrece pues entrar en el equipo de Adrián, empezar a colaborar un poquito más y tal. Y ahí empezamos a colaborar y a final de año es cuando decidimos montar la agencia de representación. Porque es verdad que con el buen trabajo que él había hecho previo con Adrián y esa temporada con Adrián se van acercando pilotos que quieren que siempre que alguien va bien, la gente se interesa por qué está haciendo, ¿no? Ya sea representación, ya sea la alimentación, el descanso. Todo. Entonces creamos Wibe, que realmente Wibe es... Nosotros llevamos yo llevo la parte de fisioterapia, eso es como una plataforma. Nosotros lo que decimos es que es una plataforma en la cual damos todos los servicios al piloto. Lo damos llave en mano. Tenemos nutricionistas, tenemos 2 médicos bastante conocidos que trabajan con nosotros, tenemos fisioterapeutas, psicólogos, tenemos un chico italiano que se encarga de hacer toda la gestión del viaje, porque... Lo curioso del mundo de las motos es que no es como el fútbol, que tú vas a Pradillo y el entrenador propone el entrenamiento y el domingo supuestamente tienes que tener un autobús que te lleva al partido. Allí no. O sea, allí no hay un método de entrenar al piloto, cada piloto entrena como quiere, se tienen que encargar de su entrenamiento. Si se te quiere ir al circuito de Valencia, lo tienes que alquilar tú, tienes que poner tu moto, tú tienes que pagar tus ruedas, tú haces el entrenamiento físico que quieres. ¿Eso también es en MotoGP así? Todo. MotoGP es todo así. Si hay mucha más posibilidades de que no hay nada estipulado. Me refiero, el método de uno sea bueno, sea campeón porque es muy bueno, pero porque el equipo en general hacen todo de una manera... Pero, por ejemplo, tú seguramente ves entrenar a Bañaya, que es el actual campeón, y a Márquez, y sea diferente. Y Márquez hace un montón de motocross porque le encanta. Bañaya yo creo que no toca una moto de motocross. Ves a Jorge Martín y a Alex Espargaró y están todo el día montados en la bici. Apenas tocan moto. Adrián, por ejemplo, te comentaba que a él le han dado la moto que el año pasado tenía el piloto que estaba en su moto. El año pasado era un piloto italiano, Bulega, que este año está en Superbike porque fue campeón del mundo. Cuando le dan la moto de Bulega, la moto de Bulega tiene, creo que eran 80 kilómetros. Había hecho 80 kilómetros la moto de entrenamiento el año. Bulega no toca la moto de entrenamiento el año, solo se monta en la moto para competir. Adrián la ha hecho este año 1000 kilómetros. Debe ser curioso también y bonito, ¿no? Cómo cada uno trabaja y que sea tan diferente. Aparte es un deporte raro porque no te permiten entrenar con la moto que vas a competir. Está prohibido. Es como si te dicen, Víctor, no puedes tocar un balón en toda la semana. Solo botas, vas a jugar con otras. Solo puedes hacer físico y en zapatilla. Y ahora el domingo te pones las botas y tocas el balón. Es un deporte raro, pero es curioso. Y ¿Siempre entonces, te ha llamado siempre te había gustado? No, motos nada, cero. Moto, ni... He tenido moto siempre. Ah, bueno. Desde los 15 pero años. No ver motociclismo. Nunca había visto una carrera de moto, no, en la época de Marque, cuando se iba a hacer campeón tal, lo ponía, cuando se daba en abierto, pero... Yo me acuerdo de... No es que me guste mucho, pero me acuerdo de cuando estaba Biaggi, había por ahí algunos míticos Crevillentes, Cribillé. O Cribillé. Ahí, pero ya hace qué tiempo que no... Sí, eso hace Cribillé, la época se peleaba con Duja. En abierto también. Pero seguramente lo veías porque tu padre lo veía y te sentabas con él, que es lo que me pasaba a mí. Pero una vez que ya te independiza un poco, yo veía la Fórmula 1, o sea, yo era de los tontos que carrera en Japón, 5 de la mañana, y me levantaba a las 5 de la mañana para ver la carrera de Fórmula 1. Mi hermano con Fernando Alonso tiene una pasión. Igual, pero motos nunca. O sea, me acuerdo de la época de Fernando en Renault, el primer año que es campeón, que era la época que yo estaba en la universidad. De estar de fiesta en la zona de ciudad universitaria y poner un pantallón a la carrera de Fernando y estar a las 4 de la mañana así, mientras que la gente bailaba viendo la Fórmula 1. Pero motos nunca. Sí.
Pero ahora, claro, ahora como es parte de trabajo, todo el mundo, mis amigos alucinan. Te has vuelto un experto. Digo, "Joder, es que es mi trabajo. Cuando Es lo me que meto en toca, ¿no? algo, Es muy diferente estar con un deportista de motociclismo, con un futbolista a nivel fisioterapia, a nivel del tratamiento. no, al ¿Son final, parecidos? sí, son parecidos. Al final, yo siempre. ¿Tipo de lesiones o No, sobrecargas? tipo lesiones sí, por supuesto. Futbolista sufrir mucho más rodilla, tobillo, el piloto donde más sufre es los brazos y en hombro, y ya cuando hay caída es fractura de todo, o sea, fractura de clavícula, Ujú. fractura de radio. Ahora, por ejemplo, tengo otro chico, Roberto, que también lo vamos a coger en la agencia, que se cayó y se rompió también. Bueno, este pobre se me cae en Estoril, se fractura la cadera, tiene carrera a las 4 semanas, le dan igual de baja, le digo al padre que sí, que conseguimos que llegue, llega el pobre a la siguiente carrera, hace buena carrera y entrenando la siguiente semana se cae y se rompe la tibia. La misma lesión que tuvo Adrián. Ujú. Y ahora justo estamos recuperando porque la semana que viene tiene que ir a Jerez a correr una prueba mundial que va de wildcard, de invitado. Entonces, es verdad que el piloto tiene mucha más fractura, porque cuando se caen y se Ujú. hacen pupa. Y el futbolista es más tema muscular, y cuando hay alguna lesión gorda suele ser un 15 gordo, y cuando Sí, ya es un el cruzado, tema fracturas suelen ser muy, muy muy, raras, muy eso pocas. es, muy pocas. Pero al final, lo que siempre digo, la diferencia entre un paciente de la Sí. calle y un deportista de élite es el tiempo de recuperación y las prisas, pero al Mm, final mm. todo el mundo quiere estar Son mejor. patrones comunes. ¿Cómo de importante te parece, hablando del tema financiero, también hablando de pilotos, que es lo más cercano? Porque yo siempre le pregunto a los invitados que el futbolista esté centrado en su deporte y que tenga las áreas cubiertas en cuanto a sus finanzas. Ganan dinero en un tiempo determinado, hay que gestionarlo bien. En un piloto, supongo que la carrera también de tiempo no debe ser muy Muy diferente, parecido a ¿no? la del No hay pilotos futbolista. muy veteranos, ¿no? Tampoco. Sobre todo yo creo que los más buenos como Rossi, que sí que alargó hasta 38 creo, pero normalmente suele ser parecido a futbolista. Parecido. Con la única diferencia, que es otra de las cosas curiosas que tiene el motociclismo, que realmente los pilotos hasta que no llegan a las categorías top, como en MotoGP o Superbike, pagan por correr. Es Sí, es decir, un deporte es muy que es caro, caro. es muy caro. Entonces, todos los pilotos que, por ejemplo, están en Moto 2, su moto tiene un coste. Por ejemplo, la moto de Aspar, por ponerte un ejemplo, o la moto, por no Mm. poner ejemplo real, la moto de Menganito, su moto en Moto 2 vale 250.000 euros. Y hay 8 pilotos que la quieren. Entonces, de los 8 pilotos que pagan 250.000, luego eligen al más rápido. Pero ese piloto tiene que poner 250.000. Que si es muy bueno, Mm. como son casos de Hay Marque, Acota, hay patrocinadores y demás patrocinadores que que lo como ponen. Pero hay muchos padres que hipotecan casa es que y que se arruinan por la carrera de su mucho hijo. arriesgan mucho por Y si ese niño no llega a MotoGP, no llega a Superbike, no tiene el retorno económico de recuperar. Entonces, es verdad que son carreras en cuanto a edad muy parecidas al fútbol, pero un chaval de 18 años en un segunda vez ya está ganando dinero. sí, Un chaval de 20 años en Moto 2, la no mayoría está no nada. están ganando dinero, están perdiendo. Entonces, es verdad que ganan mucho dinero, pero incluso en un periodo más corto que el futbolista. O sea que luego realmente el dinero se gana en Superbike, en la Superbike y máxima categoría, en MotoGP. MotoGP, a través de patrocinadores, el propio equipo Te paga, pone un sueldo, pone un sí. sueldo, un Bueno, contrato. en Moto 2 también tiene sueldo, pero es contradictorio. Sí, que el sueldo no Te llega pago ni 100, para. te pago 100.000, pero tu moto me tienes que dar Sí, sí, 250.000. Si sí, tienes sí. patrocinador, estupendo, pero si no, le estás dando tus 250.000 para que te devuelvan Sí, 100.000 sí, en total. salario. Es curioso. Pero es un mundo raro, es un mundo raro. Pero Entonces, a nivel de MotoGP sí que se pueden ganar bien, se mueve mucho evidentemente, dinero, sí. supongo. Y luego cada piloto, supongo, también, si eres más, si tienes éxito, manejas un poco también la imagen, ¿no? Las marcas, Sí, sí, sí. anuncio, ¿no? Cada uno Ahí, ya se busca un claro, ahí poco luego es lo que para intentar ganar lo máximo posible en su justo carrera. lo que hablábamos una charla con Adrián hace 2 años, que al final son productos. Y es que es así. Es muy feo, muy duro decirlo, pero Sí, al sí. final son productos y cada piloto hace su producto. Pues eso, tiene a Marc Márquez, que lo ve, que es un tío súper gracioso y que luego lo ves fuera y es igual, y luego ves otros pilotos que están encima de la moto tal y hacen una cosa y cuando se bajan otro. Y es un Total. producto que venden y que, oye, que lo venden muy bien y que tienen que hacerlo, porque es lo que decimos. En 12 años tienen que ganar, en 13 años para el resto de su vida y para su familia y todo. Entonces, sí, luego cada día es más fácil porque hay gente más preparada. Y entonces, en cuanto que un piloto llama la atención, pues eso, como nosotros en Wivet tenemos gente que se dedica también al tema financiero. Tenemos Que a le dais ese un soporte. abogado que se encarga solo de contratos con patrocinadores, otro abogado que se encarga de contratos con equipos. Tenemos un abogado, Borja, que solo se encarga por si hay. Pues también se equivocan. Sales un día de fiesta, tienes un accidente o Son personas también. cualquier cosa, son personas. Mira, Peco Baña, ya que es campeón del mundo y que este año está peleándolo otra vez, hace 3 años en Ibiza dio positivo en un control de alcoholemia y en sus vacaciones, pues son personas. Totalmente. Entonces,
Hoy en día, pues hay más gente preparada alrededor del piloto que no es como antiguamente gestionaban el dinero. Ellos con 23 años y su padre. Con los métodos antiguos, clásicos, ¿no? Que sí. Efectivamente. Pues, me vas a devolver lo que te da, vamos a comprar esto aquí sin ningún tipo Lo meto debajo del colchón. Eso es, justo. Pero pues, como todo en la vida van mejorándose las cosas y hoy en día está todo, pero sigue habiendo casos de Sí, yo deporte. creo- Bueno, tú lo Sí, hay vivirás con muchos casos compañeros. y creo que te queda muchísimo margen de mejora, tanto a nivel de fútbol, porque he tenido jugadores y vendrán más jugadores de élite que en sus clubes no les alguna charla y adiós. Creo que hay mucho margen, igual que la figura de nutricionista se ha incorporado y tal. Acabará habiendo, supongo, asesores financieros o debería haber por clubes o por estructuras y pues creo que todavía hay mucho margen de mejora en ese área. Tú a nivel personal, el montar tu negocio, luego la agencia, ¿alguien te ha echado una mano? ¿Has aprendido también a marchas, como te digo, forzadas por errores que se cometen? No, cometes errores. Sí es verdad que yo tengo la suerte de que de los amigos que tienes de la universidad, pues tengo a Salva, que es mi gestor, que es Siempre hay que un tener un amigo siempre, es un gestor, otro genio el financiero, gestor. ¿no? El tío es de Palencia. Otro mecánico, Es de se Palencia. Y yo tengo desde que monté la clínica, bueno, tanto el traspaso de la clínica ya lo hice con él, ya lo tengo contratado como gestor. Es el gestor que tenemos, por ejemplo, uno de los gestores que tenemos en Wibe. Tenemos otro en Madrid y el que está en Palencia. Por ejemplo, Adrián está trabajando ahora con él porque a mí me da una tranquilidad tremenda y creo que es algo clave. Sí, sí, O sea, ahí a él también supongo que sus áreas están Adrián tiene una tranquilidad porque es verdad que él, pues al final, eso, recibe dinero de un patrocinador que él tiene, por ejemplo, de Australia, otro italiano, otros patrocinadores chinos. Entonces, no saber cómo gestionar ese dinero, de repente te va a llegar una carta de Hacienda, cuando lo único que se tiene que preocupar el piloto es de montarse en la moto, pues se juega la vida tal vez, y es lo único que se tienen que preocupar. Entonces, por ahí lo tenemos también nosotros cubierto y sé que, por ejemplo, en agencia de representación, por este amigo que te digo que es el director y que es socio mío, sé que eso lo tienen incorporado. Y que cuando firman a un jugador no es como antiguamente, como te firmaron a ti o me firmaron a mí, de fírmame aquí 2 años y te voy a dar unas botas Kelme No, y si viene algún equipo gracias. y si viene algún equipo me voy a Y además encargar. eras No. tú el que quería firmar con ellos, porque no se llevaba tanto que, joder, que te llamaran ya era la hostia. Pero ahora hay tantos agentes Efectivamente, y que están mucho más preparados, es lo que te digo, ahora ponen un servicio alrededor del jugador tremendo. O sea, él lleva jugadores de primera división top, lleva algún jugador del Real Madrid y yo sé lo que le genera alrededor del Real Madrid. ¿Qué te pasa? ¿Que tu mujer no le gusta cocinar? No te preocupes, toma un cocinero. Y le contratan a un cocinero. Sí, todo para ¿Te han facilitar. quitado el carnet? No te preocupes, toma, tienes un chofito. Eso se encarga la agencia de representación. Entonces le ponen todo mucho más fácil. Y también tienen asesores económicos que yo creo que es clave. Es fundamental, fundamental. Y Pues, por eso, gracias a Dios, yo creo que cada vez se ven menos casos de deportistas de éxito que se ven arruinados. sí, pasaba mucho, yo he leído mucho por Estados Unidos, en Inglaterra, algunos jugadores, supongo por la educación financiera también de cada país, pero esperemos que aquí no pase, que para eso hay figuras como te digo, que se dedican a ello y que la gente sepa que cómo invertir, cómo diversificar, cómo hacer las cosas y siempre piense un poquito también en una parte en el futuro y en guardar. Sí, pero vamos, yo ya te digo, yo la clínica lo tengo con el gestor, sí es verdad que luego tengo una empresa de compramos vivienda Has con invertido en pequeñas inmuebles. reformas y la alquilamos y en inmuebles y luego tengo alguna cosa en bolsa, pero eso es mejor no hablar, porque todo lo que he invertido en bolsa, ¿ves? Por ejemplo, no tenéis ni idea de meterte en bolsa y sí, métete por aquí y tal, eso está todo, eso es mejor ni mirarlo. Bueno, eso a largo plazo. Sí, Siempre. por A largo eso plazo siempre. creo que llevo sin siempre es abrirlo alcista. un año y pico, ¿eh? Ah, O sea, bueno, la última vez que lo vi y dije, madre de amor si estás hermoso, bien asesorado, que seguro he liado que. aquí y lo dejé. No, eso lo hice yo, eso Sí, de sí, bolsa, sí. dije, venga, voy a empezar yo Hay en que tener bolsa. entonces. Voy a meter un dinero y pues tal, y pues eso, hablando con amigos. como Yo he metido aquí tal, una empresa NIO, que era una empresa que iba a hacer la competencia Tesla. Empezaron en 60 céntimos, se llegaron a poner a 120 y pico. Sí, Yo me pero acuerdo mucha que volatilidad, ¿no? compré en 56, subieron a 80 y tal, ahora la última que lo miré está a 1 euro y pico. Digo, ahí se va a quedar, ya está. Y no he vuelto a mirarlo, o sea que también me equivoco. Seguro que se lo dices al gestor y te dirá, hostia, pues yo no lo hubiera hecho, pero bueno, que también se aprende de esas cosas. Sí, por Así supuesto. que le recomendamos a todo el mundo, o que recomendarías a la gente, tanto en el mundo del fútbol como en motociclismo, en general, a nivel financiero, que siempre que se formen o que sea. Que se formen y si no que deleguen. O sea, yo siempre digo lo mismo. A mí cuando la gente me pregunta alguna cosa en la clínica, yo digo, yo es que sé de lo mío. O sea, hasta hace 3 años decía, yo solo sé de fisioterapia. El resto por eso lo delego. Zapatero a tu zapato, ¿no? Efectivamente. Yo siempre hablo con los clientes como que es, si a ti te pasa algo en el coche, vas al mecánico o muscularmente al fisio, pero con el tema de finanzas, no todo el mundo acude a alguien. Es como, no, si yo me organizo. Pero creo que el tema de las finanzas estaba como la fisioterapia hace 20 años, porque no había esa Puede cultura. ser. Sí, no, totalmente. Yo creo que cada vez la gente es más consciente, joder, de
todo el abanico de opciones que hay para... ¿sabes? Mi mujer, que es banquera, mi mujer recibe el dinero, lo mete en el banco, ahí está bien. Y lo guardas ahí y tienes un colchoncito, pues si vienes maldad, coge ese Tiene colchón. colchón y El seguramente que invertirlo tendrá una parte en inversión que haga que su dinero crezca. tampoco lo hace mucho porque es de Es la conservador, cultura antigua. pero Eso es. para mí es necesario. Para eso ya estoy yo. Entonces, por ejemplo, eso, Sí, invertimos en una vivienda en sí, Málaga de alquiler vacacional. Al principio no quería. Cuando vio cómo iba la empresa que tengo con estos socios de compra y alquiler, dijo, y si en vez de seguir invirtiendo con ellos, guarda una parte y lo inviertes conmigo, digo, pues si tú no querías, bueno, pero es que estoy viendo... Entonces, yo sí. creo que eso es cultura, que poco a poco la gente va Sí, aprendiéndolo. ayer, esta semana vi era una noticia que la poca cultura que había en España y que en los colegios como que se recomendaba enseñar una asignatura de finanzas y además desde los 6 años. Y casi todo el mundo me votó, ¿no? Pues hay una votación, y casi todo el mundo estaba de acuerdo. Y a mí me parece fundamental que la educación evolucione. Pero no solo a nivel finanzas, ¿eh? Totalmente. A nivel de nutrición, que hay muchos problemas en la gente joven, en muchos otros aspectos, porque está muy bien que sepas dónde está el Tajo, o qué río, o qué tal, y está bien, pero la vida luego te demanda unas cosas que no te enseñan. Justamente, yo creo que eso viene dado cuando hay problemas. Hay un problema de obesidad infantil tremendo. Es cuando nos ponemos las pilas, Mm, ostras, hay que meter tema de noticias, hay que enseñar a los niños sí, qué es lo totalmente. bueno y qué es malo, tal. Viene la crisis del 2008, luego encima el COVID, tal, y la gente, ostras, es que, claro, que me quedo sin trabajar con el COVID, la gente, ¿y qué hago? Ostras, pues igual tú hubieras tenido invertido parte. Mm, Entonces yo creo que de esos grandes problemas existen grandes oportunidades de mejorar la sociedad, pero ya gracias a Dios hay varios años de economistas importantes en España que sí, van dando voz de sí, alerta de, oye, es que esto se debería enseñar en el colegio. Es totalmente. lo que tú Ojalá, dices, porque, ojalá sea así porque en el está muy futuro. bien, sí, saber que el Mulhacén tiene 2000 y pico metros de altura, pero vale, ¿de qué te sirve de mañana? De nada, no sé Yo lo digo qué. mucho, igual es polémica aquí a la gente que nos ve, pero a mí personalmente me parece que las cosas de la vida son más importantes como estas que saber dónde está el mulacén, Mucho más. o cómo montar una empresa, o cómo leer una nómina, o por qué es el IRPF y ese tipo de cosas. Así Perfectamente, que claro, nada, ojalá sí, totalmente, pero yo ojalá creo que poco a poco irán mejorándose. Pero no solo en el mundo del deporte, sino en general. en cualquier persona. Que fulanito que tiene un taller de mecánica y que sabe de mecánica también tenga unas nociones Sí, básicas sí. Oye, de... ¿qué va a pasar con las jubilaciones dentro de 20, 30, 40 años? Entender qué va a suceder, identificar si hay un problema o no desde el saberlo y tomar acción. Y no esperar a que no haya pensiones, a quejarme del Estado, etc. Justo. Entonces, que la Yo gente creo que tome va acción. entrando poco a poco a la cultura, pero todavía... Porque Sí. o sea, yo al final siempre digo que la clínica tengo un termómetro de todo lo que pasa, de política y tal, y de Pero de gente... finanzas a lo mejor se habla menos, no es como más tabú, a lo mejor, ¿no? No, La gente también se habla se joder, suelta. tengo el teléfono, me han llamado 25 veces de gente que para mi jubilación, pues cuando llegue mi jubilación ya me preocuparé. Cuando Error. llegue. Entonces, ¿sabes? Típico que te llaman, oye, Cuando no, llegue ya no quiero hay tiempo. gestionar tu jubilación, fondo indexados que van poco a Sí, poco, tal, ¿sabes? Y la gente dice, un fondo indexado, ¿y eso qué será? Joder, pues deja que te lo explique y claro. por lo O menos mira, infórmate tú. o por lo menos mírate a ver si igual, Sí, que igual te interesa. sí, sí, Pero sí. bueno, yo creo que cada día va mejor la cosa, cada día va mejorando. Pues invitamos ojalá que en el futuro haya más y haya formación y la gente esté más preparada. Y con esto me gustaría terminar, me Totalmente. gustaría hacer el reto, ¿vale? Te voy a invitar, sé que has venido muy elegante, con zapatos y todo, pero Sobre bueno, todo porque estoy viendo ahí el listado de los que lo han hecho sí, y la verdad tienen mejor pie que yo. la verdad que está difícil el nivel, pero bueno, al final es, no sé si es zurdo o diestro, porque con la mano diestro, pero sin calentar y sin nada. te voy a dejar espacio. No pasa nada, ¿eh? Si hago cuatro no pasa nada. No pasa nada, esto es así. Bueno. Bueno, ocho. Con los Bueno, zapatos, vale. con los zapatos Y siendo complicados. portero, a ver cuándo vengan otros porteros. Vamos a ponerlo. Venga. Rafa 8. Pues muy bien, Rafa, un placer. Gracias por venir. Muchas gracias a ti por invitarme. Lo he pasado muy bien y Me alegro. espero Esperemos que le guste a que la sigas gente. haciendo muchos porque es muy divertido. Genial.